Último parte médico de la paciente economía española antes de las vacaciones del verano. Los eminentes doctores del Banco Central Europeo han planeado prorrogar el tratamiento a la paciente economía española hasta final de año. De esta forma se pretende hacer una recuperación más segura. Ha sido un año muy duro para la paciente, lleno de complicaciones, de recortes en forma de torniquetes, de recuperaciones y de recaídas. La paciente continúa ingresada en la UCI, pero todos deseamos que salga cuanto antes y pase a planta, que coja fuerzas y que comience a recuperarse poco a poco. Que empiece en retirada el virus del desempleo, que coja moral y que salga de esta larguísima enfermedad de una vez por todas. En cualquier caso, la paciente tiene mejor cara que hace ahora un año. La presión arterial en forma de prima de riesgo, de los 600 puntos en los que estaba, está ahora en torno a los 300. En cualquier caso, esperemos que las vacaciones de verano inminentes ya le sienten bien. En Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión estaremos muy atentos a la evolución de su estado y les tendremos puntualmente informados. Pero ahora es tiempo de que se oigan todas las opiniones, de que nos hagamos todas las preguntas y que las respondan los que más saben. Por eso, aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Querido público, si hoy es jueves, si en este momento son las 10:05 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto será... ¡Pido la Palabra! Muy bien. Bienvenidos, querido público, los aquí presentes y los que nos siguen desde su casa, a esta última entrega de Pido la Palabra antes de las vacaciones de verano. Vamos a hablar de temas muy pegados a la actualidad. Vamos a hablar de los casos judiciales que están de plena actualidad con el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que está con nosotros, José Manuel Gómez Benítez. También vamos a hablar de las relaciones de pareja y de cómo afrontarlas de cara al verano para ser más felices, o por lo menos intentarlo. Pero antes vamos a hablar de un tema que ha estado muy presente en todos los programas y en este plató cada jueves, la problemática de los desahucios. Y por eso hemos invitado a este último programa a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y se puede comenzar el programa ya, que es lo que vamos a hacer, comenzar el programa. Yo me emociono enseguida, aviso. ¿Sí? Sí. Gracias por aceptar, no le hagan llorar que ha dicho que se emociona enseguida. Gracias por aceptar nuestra invitación, pero antes de entrar en materia y escuchar las preguntas de todo nuestro público, ¿qué le ha parecido la decisión del Tribunal Supremo de poner orden sobre 3 entidades bancarias, de que quiten ya la cláusula suelo? Bueno, primero que llega tarde, porque el tema de la cláusula suelo hace años que se está denunciando y ha supuesto muchísimo sufrimiento, porque cláusula suelo parece una cosa abstracta, pero es que mucha gente quizás no ha podido pagar la hipoteca y ha sufrido una ejecución hipotecaria y un desahucio por culpa de esa cláusula suelo. Entonces, bienvenido, porque finalmente llega esa sentencia, pero es insuficiente, hay que plantearla también con efecto retroactivo y en este caso han dicho que no. En cambio, si mucha gente ha perdido su vida, su casa, por culpa de esa cláusula, eso tendrá que verse de alguna manera. Y luego, evidentemente, el siguiente paso es que el resto de las entidades quiten inmediatamente esa cláusula, no se puede quedar ahí. Muy bien. Bien, hemos salido a la calle. No ha traído pañuelo, por favor, no sigáis por ese camino. Hemos salido a la calle a preguntar a los andaluces qué piensan y opinan sobre los desahucios. Es una pena que estemos en esta crisis de los desahucios con tantas casas que hay libres en España y un gobierno que, con estas actitudes tan incompetentes que tiene,
de no adoptar ninguna medida, de criticar a los grupos que hay antidesahucios, y hay gente que está tirada en la calle y gritando porque no tiene dónde vivir. En España hay un grado ya de desesperación total, ¿no? La gente ya no sabe lo que hacer prácticamente. Se ve que la gente no tiene un duro, no tiene trabajo, no tiene ningún tipo de manera de sobrevivir. Y encima están los bancos ahí presionándolo, que paguen. Los bancos están siendo muy salvajes a la hora de hacer efectivos los desahucios. Yo creo que están incumpliendo normativas europeas y creo que lo están haciendo de una forma un poco salvaje. El gobierno está metiendo dinero a la banca y sin embargo la gente que no puede pagar la hipoteca se sienten desprotegidos totalmente. Sí. Ahora estamos recogiendo un poco lo que hemos sembrado, lo que yo pienso, que unos añicos antes teníamos que haber visto en dónde nos estábamos metiendo y qué es lo que estaba pasando con las hipotecas que se estaban firmando y que creo que todo el mundo hemos mirado por otro lado. Los políticos no oyen a no ser que sea muy masivo y la respuesta ciudadana ha sido la que ha hecho que se debata en el Congreso, así como las propuestas se tengan en consideración. La plataforma antidesahucio no la conozco muy bien, pero vamos, por las pocas actuaciones que he visto por noticias y tal en la televisión, creo que están haciendo una labor bastante importante, que no deberían ser ellos los encargados, deberían hacerlo gente que de verdad se dedicara a eso. En estos momentos la plataforma no está politizada porque lo integra un mogollón de gente de diferentes sitios, diferentes ideologías y creo que eso es lo bueno de la plataforma. La plataforma antidesahucio me parece que es algo necesario y son los héroes del siglo XXI. Me parece una idea social bastante importante y muy buena para transmitir cuáles son las inquietudes que tiene la gente con respecto a temas de actualidad que no están siendo escuchados por los políticos. Pues ya lo ha oído. Como es la primera vez que viene a nuestro programa, pues durante toda la semana los compañeros de Canal Sur Radio, de Canal Sur Televisión nos informan, llegan los jueves, la calle opina, el público pregunta y usted responde, le toca responder. Perfecto, para ¿Preparada? eso estamos. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar por Málaga, Adelante, Joaquina, abres tú la noche cuando quieras. Buenas noches. A mí me gustaría saber qué cambiaría usted sobre el nuevo decreto ley sobre desahucio. Bueno, el nuevo decreto ley que se ha aprobado es totalmente insuficiente y es antidemocrático, porque el decreto ley llega después de que haya un clamor popular, de que haya una movilización masiva que ha liderado la ciudadanía, que la reacción política ha llegado muy tarde, porque han pasado más de 4 años, más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, miles de personas que lo han perdido todo. Entonces, las instancias políticas son las últimas en responder y encima lo hacen mal. Han cedido una vez más a la presión de las entidades financieras y las demandas de mínimos que estaban en una iniciativa legislativa popular que ha movilizado a todo el país, que ha reunido 1,5 millones de firmas, pues la han rechazado, no la han tenido en consideración y han aprobado unas medidas que son totalmente insuficientes y que para lo que sirven es para que los bancos ganen más tiempo, porque es un decreto que lo han llamado moratoria de desahucios y de protección de deudores hipotecarios, pero que tiene medidas de mínimos y que excluyen al grueso de la gente afectada. Por lo tanto, es totalmente insuficiente y eso hace que sea más necesaria que nunca que se mantenga la movilización ciudadana para conseguir esos mínimos, que sin duda los vamos a conseguir, de eso no tengo ninguna duda, porque la ciudadanía ha dicho hasta aquí hemos llegado y hasta que no lo consigamos no vamos a parar. Porque sí se puede. Sí se puede. Gracias. Gracias, Joaquina. Vamos a ir a Cádiz. A ver, Cádiz. Manuel de Besa, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo ante todo me gustaría saludar a nuestra compañera Bárbara, que no ha podido venir hoy, y le mandamos desde aquí un besito, ¿vale? Y el recuerdo de todos los compañeros. Bueno, mi pregunta... Hablamos de los desahucios, cuando hablamos de desahucios hablamos de lo mal que se han portado los bancos, también de los políticos, y qué papel han jugado unos y otros en el tema de los desahucios. Los políticos y los banqueros, ¿cuál es exactamente? Bueno, pues a ver, evidentemente las hipotecas las han fabricado las entidades financieras, ¿no? Que son las que generaban el producto, pues con un lenguaje completamente incomprensible, con cláusulas abusivas, sin explicar realmente lo que le podía pasar a la gente. O sea, las entidades financieras vendieron esas hipotecas con engaño, porque a todo el mundo le dieron a entender que si no podías pagar no pasaba nada. Eso es lo que todo el mundo recuerda de cuando firmó la hipoteca, ¿no? Además, esas entidades son las que tasaban las viviendas, por lo tanto, las que fijaban el precio y te venían a decir que el dinero que te prestaban era igual al valor de la casa, con lo cual todo el mundo entendió que si no podías pagar devolvías la vivienda y no pasaba nada, ¿no? Y por lo tanto han estafado masivamente a la población y se han hecho de oro, han hecho miles de millones de beneficios. Claro, entonces son en gran parte responsables esas entidades financieras. El problema es que las instancias políticas, ¿no? Las administraciones públicas, no es simplemente que han mirado hacia otro lado y han dejado que los bancos se comportaran así de mal, es que han participado activamente, o sea, y son más responsables porque además el banco no deja de
ser una empresa que mira por hacer el máximo beneficio posible, el máximo que le dejen hacer con las reglas del juego disponibles, ¿no? En cambio, el Estado, las administraciones públicas, se supone que tienen que velar por el interés general, se supone que tienen que velar por el interés de los ciudadanos, porque se respeten los derechos fundamentales, y ahí es donde no se ha hecho. Y no se ha hecho, insisto, no solo porque haya mirado hacia otro lado, sino porque activamente las instancias políticas han animado la burbuja inmobiliaria, la han incentivado con políticas muy agresivas. Por ejemplo, desgravaba siempre fiscalmente solo la compra, nunca el alquiler. Bueno, la especulación inmobiliaria que ha habido en los ayuntamientos, que ahora son casos de corrupción que hay en todo el Estado, porque las mismas instancias políticas han participado de esa fiesta inmobiliaria. Entonces yo creo que evidentemente todos son responsables, a todos hay que pedirle responsabilidades, pero si hay que elegir quién es más responsable, sobre todo son esas administraciones públicas que han estafado a una población a la que se supone que tenían que defender. Muchas gracias. Bueno, gracias, Manolo. Vamos a Granada. A ver, Sol, le vamos a dar la palabra a Sol. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cree usted que el decreto ley andaluz de expropiación temporal de la vivienda podría ser factible a nivel nacional? Por supuesto que sí, es un primer paso, digamos, se empieza a ver en el decreto andaluz que todavía es insuficiente, pero finalmente se empiezan a recoger las demandas ciudadanas, ¿no? Porque también las plataformas aquí en Andalucía hacía tiempo que estaban planteando estas demandas. O sea, de alguna manera el decreto andaluz, ¿qué hace? Poner límites a la avaricia de las entidades financieras y decir, no se puede acumular un bien de primera necesidad que está recogido como derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda, que no estamos hablando aquí de cualquier cosa, no es un bien de lujo, es algo que todo el mundo necesita, una casa, ¿no? Entonces, no puede ser que se esté especulando con ese bien, que se tengan millones de viviendas vacías, aquí se habla que son 700.000 en Andalucía, ¿no?, en manos de entidades financieras, que las tienen vacías solo para especular con ellas, esperando encontrar el mejor postor, mientras la gente está en la calle, ¿no? Entonces, eso es inadmisible y hay que poner un límite a esa especulación. Entonces, ahí se le dice, si la entidad financiera no está poniendo esos pisos a disposición en alquiler y hace un proceso de desahucio, pues expropiamos, ¿no? Todavía son muy pocos casos los que se pueden acoger en el decreto andaluz y, por lo tanto, habrá que ir más allá, habrá que pedir que se vaya más allá, pero desde luego es un primer paso y se puede generalizar a las otras comunidades autónomas a nivel estatal y esperemos que sea un primer paso que ponga el ejemplo. ¿Cree usted que se acogerán el resto de las comunidades? Pues desde luego desde la plataforma vamos a hacer presión para que así sea, porque no es solo un problema estatal. Claro, hasta ahora hemos centrado mucho nuestra presión en el ámbito del Congreso porque hay un tema de ley hipotecaria que es de ámbito estatal, pero en realidad todas las administraciones pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. O sea, cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, cualquier comunidad autónoma, todos los gestores públicos son responsables del bienestar de sus ciudadanos. Entonces, no vale que digan es que no tenemos competencias. No, perdone, la gente se está muriendo, la gente se está quedando en la calle. No se vale decir que no tiene competencias. Tiene que encontrar la manera de actuar para proteger los derechos de los ciudadanos. Y eso hay que pedirlo en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. Precisamente hoy en Andalucía se han materializado dos expropiaciones más de dos viviendas de familias que estaban en trance, que estaban ya para ser desahuciadas. Pues es una señal muy importante el lanzarle el mensaje a los bancos de no todo vale, o sea, hay límites, ¿no? Y entonces empezar a acabar con esa impunidad que han tenido hasta ahora es importantísimo. Vamos a Almería. A ver, Almería, todos con ganas de preguntar. Isabel, adelante. Hola, buenas noches, Ada. Me gustaría saber qué podemos hacer los ciudadanos para que el Gobierno y los bancos tomen conciencia del drama que está pasando en muchas familias españolas debido a la situación económica. Bueno, yo creo que estamos ya haciendo y que se está consiguiendo, ¿no? Nosotros cuando miramos atrás, cuando empezamos la plataforma hace 4 años, era impensable llegar hasta donde hemos llegado ahora. Ahora hay 160 núcleos de la plataforma, que recordamos es un movimiento ciudadano independiente, sin ningún tipo de recurso, que desde la base se ha autoorganizado y ha conseguido generar todo un debate, recoger 1,5 millones de firmas, forzar a paralizar más de 700 desahucios, forzar a los bancos a negociar daciones en pago y alquileres sociales. Cuando nosotros empezamos nos miraban como diciendo, ¿pero qué os habéis pensado? ¿No? Nadie sabía que era la dación en pago, era implanteable y ahora tenemos un debate que es un clamor popular, ¿no? Entonces se está viendo que, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, movilizarse sí sirve. Claro, al poder le interesa mucho que creamos que no sirve de nada. Entonces constantemente estamos escuchando ese mensaje, ¿no?, de moverse no sirve para nada, no hay alternativa, este es el único modelo posible, así que búscate la vida como puedas, mira por los tuyos, no busques a los demás. Ese es el mensaje oficial. ¿Pero por qué hay ese mensaje oficial? Porque eso le interesa a quien ahora tiene privilegios.
privilegios. A quien tiene privilegios, a quien tiene poder, que es una minoría muy pequeña, le interesa que el conjunto de la ciudadanía no nos creamos que tenemos todo el poder que tenemos, que en realidad tenemos muchísimo. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad se han conseguido cosas que parecían imposibles cuando la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado y se ha juntado y lo ha conseguido. Pues yo creo que ahora estamos en un momento durísimo porque la crisis es muy dura y va para largo y la gente lo está pasando muy mal, pero al mismo tiempo también es un momento de gran esperanza y de gran posibilidad de conseguir grandes cambios porque hay un despertar ciudadano, lo estamos viendo en las plataformas cada día donde hay dramas muy duros, pero también hay cada día una solidaridad más grande que hace pensar que realmente todo es posible, ¿no? Muchas gracias. Ada Colau, ¿por qué se metió usted en la plataforma? Bueno, yo llevaba en el activismo por el derecho a la vivienda ya de antes, había participado en un movimiento previo que se llamaba V de Vivienda en el 2006, en plena burbuja inmobiliaria, cuando oficialmente no existía burbuja, la vivienda era una inversión segura, las ministras de vivienda salían cada día a decir comprarse una vivienda es lo mejor que se puede hacer en este país, pero la ciudadanía estábamos sufriendo esa burbuja, subíamos esa escalada de precios cuando ya había una gran precariedad. Entonces hubo un movimiento de miles de personas que cuando nadie se lo esperaba salimos a la calle a decir aquí hay una burbuja, se está especulando y acceder a una vivienda cada día es más difícil. Entonces, aunque el Estado negaba la burbuja, quienes salimos en esas movilizaciones sabíamos que había un problema de sobreendeudamiento y en previsión de eso, cuando llega el 2008 y estalla esa burbuja, pensamos en crear la plataforma Afectados por la Hipoteca, porque sabíamos que había un problema de vivienda en general, pero que concretamente con el estallido de la burbuja habría un problema de miles de ejecuciones hipotecarias. Y en el 2008 es cuando se crea la plataforma. Se empieza a trabajar y en febrero de 2009 formalmente se crea la plataforma. Vamos a Sevilla. José Antonio, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues felicitarla y animarla por la labor que está realizando, ¿no? Porque es una situación donde personas están sufriendo un drama que yo creo que es indescriptible, ¿no? Y se esconde detrás de estadísticas que vosotros pues estáis haciendo que se visibilice, ¿no? Entonces, pues gracias y ese ánimo, ¿no? Luego, entrando un poco en materia, quería comentar la iniciativa legislativa popular que su plataforma pues puso en marcha, consiguió pues prácticamente más de 1.400.000 firmas de apoyo, que sin embargo ha visibilizado que los ciudadanos tenemos poca fuerza en el Parlamento, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué medidas concretas se pueden poner en marcha para que los ciudadanos alcancemos mayores cotas de participación ciudadana más allá de los 4 años en los que ejercemos el voto, ¿no? Que de alguna manera es casi un cheque en blanco, ¿no? Claro. Pues es una muy buena pregunta que tendremos que responder entre todos y todas. Yo no tengo una bola mágica y solo sé que se hace camino al andar. Entonces, evidentemente, ahora tenemos un déficit muy claro de participación ciudadana. La participación solo se utiliza de forma retórica, pero la participación que nos están ofreciendo en las administraciones nunca es decisiva, nunca es sobre los temas realmente importantes, ¿no? Los temas económicos, los temas que deciden la vida de miles de personas. Y, en cambio, cuando hay ejercicios de participación masivos que deberían ser señal de una democracia saludable, ¿no? Como puede ser una iniciativa legislativa popular, que por cierto en otros países se pide mucho menos que 500.000 de firmas, o sea, el Estado español es de los más exigentes para hacer una ILP y a pesar de ser tan exigente, luego ni siquiera están obligados sus señorías a debatir el tema, no ya a aprobarlo, sino ni siquiera a debatirlo, ¿no? Entonces realmente eso dice muy poco a favor de nuestra democracia y se ve claramente que hay una partidocracia que quiere mantener sus privilegios y que la participación ciudadana no le interesa para nada, ¿no? Pues eso depende de nosotros, otra vez, ¿no? Depende de nosotros el ejercer esa democracia, el no quedarnos en casa, no resignarnos a votar cada 4 años, porque ya se ha visto a dónde nos ha llevado limitarnos a votar cada 4 años. Claro, mientras las cosas parecía que iban bien y había crecimiento económico y tal, de alguna manera el pacto que había implícito era vosotros votadnos y dejadnos hacer, que las cosas van bien, y vosotros no nos molestéis, que nosotros seguimos haciendo las cosas y todo el mundo gana, ¿no? Pero es que ahora se ha visto que eso era un espejismo, que era una gran mentira, que había una gran estafa y ahora hay muchísima gente que está mucho peor que hace años, ¿no? Entonces, ahora que se ha visto eso, que delegar simplemente el voto no es suficiente, que tenemos que ser una ciudadanía activa y vigilante, porque si no siempre habrán poderes que intentarán pues acaparar toda la riqueza posible, pues nos va a tocar movilizarnos y conquistar esa participación, porque digamos que quien tiene poder y privilegios nunca va a renunciar a ellos de forma voluntaria. Los derechos se conquistan siempre, entonces habrá que movilizarse para conseguir una democracia más plena como existe en otros países, que no estamos hablando de nada que sea imposible, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias. Vamos a ir ahora a Córdoba. Adelante, Córdoba. Pepi, adelante. Buenas noches, Ada. Buenas noches. Bienvenida y gracias por venir a este programa.
y gracias por ser tan solidaria y compartirlo con toda la ciudadanía. Mira, tengo mi hipoteca en una caja con la cláusula suelo de 3,5% y quiero quitarla. Claro. He ido al banco después de un montón de tiempo de darme el director para poderme ver. Una vez que ya me da la cita y demás, me dice que se lo lleve por escrito y que espere durante 2 meses, y en esos 2 meses pues ya me llamarán y demás. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿son esos los pasos que debo de seguir o me están engañando? No sé, siempre empieza así. O sea, si quieres algo, pues tienes que empezar a moverte por ello. Entonces vas al banco y lo planteas. Lo más habitual es que te pongan todos los obstáculos posibles, que de entrada te digan eso es imposible, no se puede hacer, pues ya lo mirarás, haz lo que te dé la gana, pero esto no se puede hacer, estás obligada a pagar la hipoteca. Esto es lo que hacen siempre. En cualquier tema, cualquier cláusula, cuando la gente no puede pagar, esa es la primera respuesta, ¿no? Se trata de no conformarse con eso y seguir insistiendo y forzar a negociar. Y también hacerle ver que ahora la ciudadanía tiene mucha más información que antes y que se puede poner una demanda, porque ahora las cláusulas abusivas empiezan a haber sentencias como la que se ha ratificado, ¿no?, ahora, que ya ha anulado las cláusulas abusivas de 3 entidades. Entonces, las siguientes tienen que ir detrás y lo saben. Entonces, es cuestión de organizarse, de presionar hasta que se quiten todas las cláusulas suelo. O sea, en concreto en la cláusula suelo yo creo que es una cuestión inminente, pero acabarán de caer todas las cláusulas suelo siempre que haya presión e insistencia, ¿no? Y igualmente, en última instancia, podrías poner una demanda judicial para plantear eso. El problema ahora es que han puesto las tasas judiciales. Si no tienes derecho a justicia gratuita, pues el ministro Gallardón ha puesto más obstáculos a los ciudadanos para ejercer para utilizar la justicia, y ha puesto unas tasas que hacen un poco más caro el plantear eso, pero siempre puedes recurrir a la demanda para plantearlo de la cláusula y forzar también la negociación con el banco, decir, oye, es que si no vamos a demanda, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, y juntas sí que pintamos, ¿eh? Desde luego. Y suerte para quitar tu cláusula suelo, Pepi. Suerte. ¿Y usted cree que terminarán cayendo las cláusulas suelo todas, ahora ordenado el Tribunal Supremo, pero hoy mismo los registradores han hecho un comunicado diciendo que ya no van a admitir más, lo han dicho ahora, el que en su presencia se fijen cláusulas abusivas o de las que no esté informado el ciudadano? Y por otra parte, los notarios han hecho un código, no sé qué tipo, para admitir que no van a aplicarlas. Bueno, qué lástima que lo hayan hecho tan tarde, ¿no? Porque también, por ejemplo, los notarios son una figura que han hecho un negocio impresionante durante la burbuja inmobiliaria. Todos estos contratos se firmaban en la notaría y todo el mundo sabe cómo se firmaron. A nadie le explicaron bien esos contratos, porque si no, mucha gente no los había firmado. Entonces, bueno, rectificar es de sabios, aunque sea tarde y mal que lo hagan, pero evidentemente, o sea, es que es inadmisible. O sea, una cláusula abusiva, según el derecho comunitario, que es de obligado cumplimiento aquí en el Estado español, si es abusiva se anula, evidentemente. Lo que es increíble es que las entidades financieras se resistan tanto hasta el último momento, y eso demuestra realmente la complicidad que tienen aquí del Estado español, que las protege para seguir abusando hasta el final, ¿no? Entonces, claramente estas cláusulas van a caer, tarde o temprano van a caer. Vamos a Huelva, Huelva, Nieves, adelante. Buenas noches, Ada. Buenas noches. Un placer tenerla aquí y felicitarle por la labor que hace. Mi pregunta es la siguiente. El Partido Popular ha calificado como un escándalo el premio que le ha sido concedido por la Eurocámara a la plataforma antidesahucio que usted representa. ¿Cuál sería su respuesta al respecto? Bueno, que el Partido Popular se ha quedado sin argumentos. O sea, el Partido Popular, hay que recordar, ¿no?, que aprobó la ley que aprobó ahora aquí en el Estado español en absoluta soledad. No simplemente con la crítica de la plataforma Afectados por la Hipoteca, sino el mismo Poder Judicial, los jueces diciendo esta ley no sirve para nada, nos va a complicar aún más la situación. Desde Europa lo están diciendo también, desde Naciones Unidas también. Se han ido al Parlamento Europeo y también se han quedado solos. O sea, toda Europa está escandalizada con lo que está pasando en España. Somos el país de Europa que más millones de viviendas vacías acumula, que más desalojos está haciendo y que no realoja a nadie en ningún tipo de vivienda social. Entonces, eso es un escándalo, ¿no? Y encima la gente se queda con la deuda de por vida, con todo el problema que supone de vulneración de derechos de las personas y de problema económico, porque eso es un problema de economía sumergida y de muchas dificultades económicas. O sea, el país no va a salir de la crisis si sus ciudadanos se quedan perpetuamente en crisis, ¿no? Entonces, eso lo ve toda Europa y el Partido Popular sigue rehén de las entidades financieras, ¿no? Entonces, el Partido Popular se ha quedado sin argumentos. O sea, ha visto toda una ciudad movilizada que le ha dicho, te estás equivocando,
tienes que aprobar estas demandas de mínimos que toda la ciudadanía está pidiendo, se ha ido a Europa y se ha vuelto a quedar solo. Entonces, cuando el Partido Popular se queda solo, en lugar de reconocer el error y escuchar ese clamor popular, pues dice tonterías para intentar desviar la atención, para intentar criminalizar a las víctimas, empieza a insultar y a difamar diciendo barbaridades como intentar relacionar a nuestra plataforma con la violencia, cuando todo el mundo ya nos conoce y saben que somos todo lo contrario, que nosotros estamos luchando cada día contra la violencia de este sistema, de las entidades financieras y de lo que está pasando la gente cada día. Entonces no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Pero básicamente por eso digo, está haciendo el ridículo, intenta desviar la atención y no lo va a conseguir. Gracias. Gracias, Nieves. Vamos a ir ahora a Jaén. Vamos a Jaén. Miguel, que ha estado muy rápido, además es licenciado en Derecho. Muy bien. Y seguro Por fin. Una pregunta. ¿Acabas de ser licenciado? Acabo de terminar ahora mismo. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues, adelante. Buenas noches, señora Colau. Me va a permitir que le haga una pregunta un poco más personal. Venga. Pero le prometo que facilita. Sí. Usted ha declarado en la prensa que 2 partidos le ofrecieron ir a las listas de las elecciones catalanas. Sí. Y parece obvio que usted les dijo que no porque claro, no formó parte de ellas. Pero yo le pregunto, ¿se ve alguna vez en política? Que si me veo en política, sí. No. A ver, es que últimamente me lo preguntan mucho, ¿no? Yo creo en la movilización ciudadana, yo creo que una democracia saludable tiene que tener una sociedad organizada y ahora mismo me parece muy claro que movimientos ciudadanos como la Plataforma y otros que se están creando en temas de sanidad, de educación, están consiguiendo mucho más fuera de los parlamentos que dentro de los parlamentos, ¿no? Entonces, también es verdad, o sea, de momento yo diría eso, la Plataforma está consiguiendo mucho más que ningún otro partido, que ningún partido político, entonces no veo por qué tendría que pensar en irme a la política si estamos consiguiendo más desde fuera del Parlamento. Luego es evidente, tenemos un problema de sistema democrático que no está a la altura, ¿no? De una partidocracia que está blindada a la participación ciudadana, como ya comentábamos, y por lo tanto hay un problema de que tenemos que revisar esos mecanismos para actualizar nuestra democracia, ¿no? Para profundizarla y que haya una democracia real. Entonces, eso es una reflexión colectiva, eso es un proceso largo de discusión ciudadana en el que todo el mundo tiene que participar. En lo que yo no creo son los fichajes individuales. No creo que hayan salvadores, no creo que hayan iluminados que nos vayan a salir de la crisis. Yo simplemente he sido temporalmente más visible, pues porque la aparición en el Congreso de repente se convirtió en un fenómeno muy mediático, pero igual que estoy yo, podría estar mucha otra gente haciendo de portavoz. Eso es lo bueno, que realmente entre la gente de nuestro país hay gente muy válida, miles de personas muy válidas que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es lo importante. No creo que estemos en un momento de delegar en unos pocos políticos. Creo que es un momento en el que todos y todas nos impliquemos en la política. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos a ir... ¿Usted de dónde es, Ada? ¿De dónde es usted? De Barcelona. De Barcelona. Sí. ¿Y Andalucía la conoce? Estamos haciendo un recorrido entero. Claro, realmente sí. Vamos a ir a Almería en este momento. A ver, María Ángeles, tu pregunta. Buenas noches. ¿No cree usted que ante la reducción de pensiones que plantea el Gobierno debería producirse una gran movilización? Sobre todo de las personas implicadas. Nosotros, los que somos pensionistas hoy, y los futuros que son todas y todos. Y que esto podría impulsar un cambio de gobierno en este sentido. ¿Qué opina? Bueno, un momentito, María Ángeles, un momentito, Ada Colau. Vale. Le vamos a dar un tiempo para que respire y reflexione, como hemos pasado las pensiones, y vamos a volver hablando de las pensiones, de los desahucios, de la actividad judicial, de todo eso, en unos momentos a la vuelta de la publicidad. Volvemos enseguida. ¿Está más cerca una solución para el drama de los desahucios? ¿Qué papel han jugado políticos y banqueros? Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. ¿Están los jueces sensibilizados con los problemas de la sociedad? ¿Es demasiado lenta la justicia o tiene el ritmo adecuado? ¿Cómo podemos mejorar la justicia española? ¿Cómo está afectando la crisis económica a las parejas? ¿Están más unidas o por el contrario hay más separaciones? ¿Necesita consejos para ser feliz? ¿Tiene algún problema de pareja y quiere pedir ayuda? Nuestra psicóloga de guardia, Arantxa Coca, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra.
Estamos en Pido la Palabra de vuelta de la publicidad. Son las 11 menos 17 minutos en este momento, directo como cada jueves en Canal Sur Televisión. Y queremos dar las gracias al 1.200.000 andaluces que el jueves pasado estuvieron en algún momento viendo este programa. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Y seguimos con Ada Colau, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que sigue con nosotros. Y hay una pregunta en el aire, como decía aquella canción, que venía desde Almería, María Ángeles, que abría la caja de las pensiones. ¿No te importa repetir la pregunta? No, ¿qué va? Pues adelante. Le preguntaba si no cree que ante la reducción de pensiones que está planteando el Gobierno, debería producirse una gran movilización de todos los afectados y afectados, los pensionistas que somos hoy, los del futuro que son todos y todas, y que esto podría impulsar un cambio de gobierno en este sentido. ¿Cuál es su opinión? Esa es la pregunta. Pues nada, bueno, preguntas de enjundia. Evidentemente, creo que en el tema de las pensiones, en tema de sanidad, de educación, o sea, no solo la vivienda, se están atacando los derechos más básicos que son imprescindibles para la vida digna de las personas. Y un hecho que me parece muy importante, que creo que es común a todos estos temas, como las pensiones, la sanidad, la educación, la vivienda. Un tema muy importante es que no faltan recursos. O sea, el Gobierno nos intenta convencer, ¿no? Hay un discurso oficial de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no hay recursos, así que ahora toca vivir con mucho menos. O sea, es verdad que quizás tenemos que ser más responsables en nuestro consumo, etcétera, eso sí. Pero otra cosa es que no es verdad que no hayan recursos, no es verdad que no haya dinero. Lo que pasa es que está en paraísos fiscales, en cuentas en Suiza. Yo no tengo ninguna cuenta en Suiza, pero en cambio, desde los diputados y del mundo financiero, etcétera, no paran de aparecer cuentas en Suiza donde hay cientos, miles de millones que han evadido impuestos, etcétera. Entonces, dinero hay, igual que, por ejemplo, hay comida, que se tiran toneladas cada día mientras gente está pasando hambre. Viviendas hay, lo que pasa es que están vacías en manos de los bancos. Entonces, no es verdad que no hayan recursos y, por lo tanto, no es verdad que haya que recortar las pensiones. Lo que pasa es que hay que distribuir esos recursos para que llegue a quien realmente lo necesitan. Evidentemente, si quien está en el Gobierno no está por la labor, pues habrá que hacer algo, ¿no? para cambiar eso. Pero también creo que una humilde experiencia de la plataforma que puede ser útil para otras movilizaciones es que evidentemente hay que interpelar a todas las administraciones públicas para que hagan lo que tienen que hacer, que es defender los derechos de los ciudadanos en todos los temas importantes. Pero si no lo hacen, no podemos esperar a que cambie el Gobierno. Tenemos que buscar mecanismos de autotutela de nuestros derechos. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo, parando los desahucios. Eso formalmente es ilegal, es una campaña de desobediencia civil, pero lo que es totalmente una barbaridad es que se produzcan esos desahucios. Quizás sea legal ahora mismo, según la ley española, pero es absolutamente ilegítimo, es injusto y por lo tanto hay que defender la justicia y si hace falta desobedecer la ley, se desobedece. Si van a cerrar, por ejemplo, un centro de atención primaria, un hospital que es imprescindible para la vida de las personas, pues quizás tendremos que ir ahí todos los ciudadanos para impedir que se cierre ese centro sanitario porque depende de la vida de la gente. Entonces, llega un momento en que tendremos que buscar mecanismos para defender nuestros derechos más allá de que las administraciones respondan o no a nuestras peticiones. Gracias. Gracias. Gracias, María Ángeles. Vamos a Cádiz. A ver, ¿Cuántas María, preguntas? La joven, todos levantan las manos. Me saben fatal no poder responderlo todo. Buenas noches. La plataforma de afectados por la hipoteca ha sido tachada en numerosas ocasiones por los líderes políticos del Partido Popular como nazis o terroristas por actos entre los que destacan el acoso, la violencia o el insulto, que ahora se conoce como escrache. Sí. ¿Piensa que el fin justifica los medios? Bueno, a ver, primero, no es verdad que escrache ni sea acoso, ni sea violencia, ni nada de nada. O sea, ya lo han dicho los juzgados, se ha visto en las televisiones. O sea, un montón de ciudadanos que en la vía pública se manifiestan de forma pacífica, con pegatinas que pone sí se puede, y que lo único que están pidiendo es lo que es normal en cualquier otra democracia, que es que los responsables políticos, los que se han elegido en las elecciones, tengan que responder delante de los ciudadanos. Eso, que es totalmente normal en muchas otras democracias de nuestro alrededor, aquí lo llaman acoso y lo llaman violencia. Lo que pasa es que sus señorías están demasiado acostumbradas a estar en el Parlamento sin tener que responder ante los ciudadanos con un montón de privilegios, con sueldos millonarios, con pensiones para siempre. Las pensiones que le recortan a la gente, ellas en cambio los tienen para siempre y no se las recortan, con un montón de privilegios, con casos de corrupción y encima pretenden que nadie les pida explicaciones. Pues va a ser que no, pues va a ser que la gente les va a pedir explicaciones. Desde luego lo hacemos de forma pacífica porque nosotros creemos profundamente en la vía pacífica y estamos contra la violencia, pero tenemos todo el derecho a pedir explicaciones a estos responsables políticos. ¿Y qué pasa? Que como sabe
que no tienen razón, intentan desviar la atención intentando criminalizar a esos ciudadanos que se movilizan y nos llaman esas barbaridades como terroristas o nazis, pero que han hecho retratarse porque no se puede banalizar con cosas tan graves, porque es un insulto también para las víctimas del terrorismo y es un insulto para las víctimas del nazismo. Gracias, María. Gracias. Bien. Ha llegado el momento a las 11 menos 12 minutos de saber qué se comenta de lo que aquí está pasando y de lo que preguntan en las redes sociales. Mar Barrera, por favor. Buenas noches, Ada. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, no te lo vas a creer. Ahora, el teléfono, porque vengo corriendo. No te preocupes. Ahora mismo tenemos 999 impresiones. O sea, 1 millón ya de impresiones. Casi. No sabemos todavía quién va a ser el telespectador que sea el 1 millón. Me dicen que ya tenemos 1 millón de impresiones. A ver si sabemos quién ha sido. Bueno, Ada, bienvenida. Muchas gracias. Siempre le pedimos a los telespectadores, a los internautas, a nuestros amigos que nos envíen frases célebres que ilustren el debate. Para su debate nos han enviado una de Martin Luther King, que pensamos que viene muy acorde a todo lo que ustedes, la labor que están realizando. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Precioso. Los internautas están comentando muchísimo en las redes su visita al programa. La mayoría esperan que no se vuelvan a producir más desahucios injustos y manifiestan que la movilización ciudadana puede conseguir más cambios de lo que pensamos, como ustedes abogan. Hemos recibido muchas preguntas, hemos seleccionado 3. La primera, ¿qué piensan hacer desde la plataforma para que la dación en pago sea la solución tal y como lo proponen desde Europa? Bueno, pues seguir presionando. O sea, ahora mismo el Gobierno ha cedido a la presión de las entidades financieras una vez más y no ha aprobado la dación en pago retroactiva. Pero cada vez más es un clamor popular y, por ejemplo, está llegando desde Europa, que desde luego no es una institución precisamente antisistema ni revolucionaria, ¿no? Y de hecho, en países de Occidente y muy liberales como Estados Unidos funciona la dación en pago. En otros países funcionan pues otros mecanismos, pero que acaban permitiendo que la gente se libere de esas deudas. Entonces, tarde o temprano esta dación en pago va a tener que llegar, porque si no, de verdad, no vamos a salir de la crisis. O sea, dejar a miles de personas endeudadas de por vida es un problema no solo para esas personas, es un problema para el país entero, porque esas miles de personas se van a la economía sumergida, son impuestos que no se pagan, son miles de usuarias perpetuos en los servicios sociales. Luego es gente que no tiene ningún incentivo para empezar una actividad económica, porque si total le van a embargar, pues ¿para qué vas a empezar una actividad económica? Entonces, todo el país va a sufrir mientras no se apruebe esa dación en pago retroactiva, así que seguiremos presionando hasta que lo consigamos, porque no nos queda otra. Segunda pregunta. El Supremo acaba de reiterar a los bancos que las cláusulas suelo no son válidas si el contrato no es transparente. ¿Cree que estamos definitivamente ante el final de la cláusula suelo? Seguro, de la cláusula suelo, pero que no tiene que quedarse aquí, porque también, claro, a las entidades financieras les interesa que esto se acabe convirtiendo solo en una cuestión de una cláusula, de un tipo de interés. No, aquí hay un problema de base del contrato hipotecario que se ha hecho todo él con estafa y con engaño, ¿no? De hecho, debería considerarse una cláusula abusiva el hecho de que se le pida responsabilidad ilimitada a las personas cuando a nadie se le informó bien sobre esa cuestión. Si a la gente le hubieran dicho, si no puedes pagar, te quedas con una deuda de por vida, muchísima gente no hubiera firmado la hipoteca. De hecho, había un catedrático de Derecho que decía, tendrían que ponerle en las vitrinas de los bancos, en los productos bancarios, hipotecas preferentes y todos estos productos tóxicos, deberían poner carteles como ponen en los paquetes de tabaco, avisar que una hipoteca puede matar o puede dejarte sin patrimonio de por vida. Entonces, seguramente mucha gente no firmaría esos contratos, ¿no? Han pasado 2 minutos, 3, ya llevamos 1.100.000 impresiones. Tercera pregunta. ¿Es contradictorio la legislación española en materia de desahucios? ¿Es contradictoria en qué sentido? Es contradictoria, sí, con la normativa española, sí, porque en la Constitución española se dice que se protege el derecho a la vivienda, que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, y no solo dice eso, el artículo 47, dice que los poderes públicos evitarán la especulación, y en cambio aquí los poderes públicos han incentivado la especulación. Entonces, evidentemente, eso está produciendo una situación de mercantilización de la vivienda, de que cueste mucho acceder a esa vivienda, y quien ha podido acceder, a mucha gente la puede perder. Evidentemente eso contradice toda la normativa del propio Estado y los
tratados internacionales que el Estado español ha ratificado y le obligan a proteger ese derecho y en cambio lo está incumpliendo sistemáticamente. Muchas gracias. Gracias, Mar. Precisamente para hablar de leyes, de la actualidad judicial, hemos invitado al vocal del Consejo General del Poder Judicial, al señor José Manuel Gómez Benítez. Por favor. Buenas noches. Bienvenido, le presento a Ada Colau. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. Y esto algún día acabará, lo de las hipotecas. Cuando acabe lo de las hipotecas y se consiga incluso la dación en pago y se quiten las cláusulas al suelo... Esas son demandas de mínimos, siempre lo hemos dicho. O sea, hay muchos más problemas. Está el tema del alquiler, que hay que hacer que sea estable. O sea, el problema de la vivienda no se habrá resuelto con estas cuestiones de... Esto sirve para la situación de emergencia, pero habrá que seguir luchando por muchas otras cuestiones. Yo es que le iba a preguntar que a qué se dedicará, pero claro, si me pone tanto trabajo ya... Desde luego, en temas de vivienda queda mucho por hacer. Pues muchísimas gracias, lo dicho. A vosotros, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Bien.